entramos, la última media hora de nuestro programa y vamos a tener en este momento el placer de dialogar con un economista que es titular de la consultora Agraria Asociados, el señor Gabriel Rubinstein. Buen día, Gabriel. Darío Río le saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Estamos siempre preocupados porque vemos que hay algunas herramientas que se están utilizando, buscando acuerdos de precios, de salario, hablando con empresas, pero bueno, la inflación nos sigue marcando ya terminando el primer trimestre del año, números que son mensualmente iguales a los que son anuales en otros países, ¿no? Sí, obviamente. Nosotros estamos en un régimen de alta inflación, independientemente si la inflación terminara siendo 30% anual, que es improbable, que es el objetivo del gobierno, más 35, 40, que sería más lógico, o 50, como algunos pueden pensar, que las cosas se pueden disparar, pero en todos los casos son inflaciones altísimas. O sea, claramente estamos fuera del mapa del mundo y esto se debe esencialmente a una gran expansión monetaria producto de un gran déficit fiscal que en el caso argentino se exacerbó el año último por la pandemia, pero este año también va a seguir siendo un déficit fiscal altísimo financiado con emisión monetaria, cosa que no hace prácticamente ningún país del mundo, ¿no? Por eso estamos como a contramano de lo que pasa en el mundo, de los países que le va bien, y por eso también podemos pensar que estando siempre a contramano es que tenemos tantos años y décadas de decadencia, y cualquier comparación internacional nos ubica entre los países de peor performance económica un poquito de la historia, ¿no? Sí, uno que ya tiene unas décadas encima, digamos, ha visto muchos intentos de acuerdos, de salarios y precios, bueno, y no han dado resultado. ¿En esta oportunidad puede ser distinto? A ver, los acuerdos de precios y salarios, que básicamente vamos a ponernos en situación de un asalariado y de un empresario. El asalariado lo que quiere es no perder poder adquisitivo. Ahora, si la inflación es 40, va a pedir 40 o 42, 43. Si la inflación es 30, va a conformarse con 30, 32, 33. Entonces, la pauta salarial es muy importante para ir coordinando que la inflación efectivamente baje y se acomode a valores compatibles con la situación fiscal y monetaria. O sea, no podemos zafar de la alta inflación, pero sí podemos tener una inflación más baja, puede ser 30, puede ser 40, puede ser 50. Entonces, para que sea más cerca de 30, 35, 36, 37, 38, si las paritarias son 32, 35% es lograble, y si las paritarias son 45 no es lograble. Entonces, para eso sirve. Los empresarios, por su parte, lo único que hacen es decir, bueno, ¿cuánto aumenta el dólar? ¿Cuánto aumenta la tarifa? ¿Cuánto aumentan los salarios? ¿Cuál es mi margen operativo? Y pongo un precio. Se puede trabajar con los empresarios para ciertos planes como precios cuidados y demás, pero en realidad el empresario tiene un comportamiento típico de ponerle un margen a los costos. Entonces ahí lo que talla, además del salario, es la devaluación y las tarifas. Si la devaluación es del 30% anual, si la tarifa es del 30% anual, si los salarios es el 30% anual, y bueno, es más fácil que la inflación se acerque al 30% anual. En ese sentido, los acuerdos, llamémosle así, o ciertas conversaciones de diálogo con empresarios, pero sobre todo las paritarias, es lo que hace posible coordinar expectativas para que la inflación baje, no a cualquier valor, pero a un valor que sea lo menos, digamos, la más baja posible dentro de las restricciones que impone la macroeconomía. En los últimos días o meses vemos que hay una baja del dólar blue, que en algún momento rozó los 200 pesos, ahora está en 147. Esto que, para los que no somos economistas, ¿no? ¿Qué explicación tiene? Bueno, diríamos que la suba de más o menos desde 130 a 195 fue una suba en
en septiembre sobre todo y octubre fue una suba de pánico. Era un momento donde parecía que incluso Argentina podía llegar a tener hasta hiperinflación. Fue un momento de mucho miedo y el gobierno no encontraba la forma, se equivocaba todo el tiempo. A partir de determinado momento, con algunas mejores señales fiscales y monetarias y alguna intervención más lógica del Ministerio de Economía, entonces ese miedo cesó, entonces las cosas se acomodaron a un escalón más bajo. No obstante, las brechas actuales siguen siendo muy altas. Eso conspira esencialmente contra que el Banco Central pueda comprar muchos dólares. Entonces, por más que el superávit comercial puede llegar a ser 14.000 millones de dólares o más, por el Banco Central termina en el año comprando 2.000 millones de dólares en forma neta. O sea que estamos en una situación donde el gobierno logró con éxito bajar los dólares paralelos, especialmente los mercados más voluminosos son los que se llaman el mercado de contado con liquidación y el mercado MEP, que nunca llegaron a 195, pero de todas maneras se logró una buena baja y las brechas pasaron en ese sentido de un máximo de 90% a una brecha más bien del 60-65%. Entonces yo diría que el gobierno tuvo éxito, a pesar de que la forma de intervenir tiene muchos costos, no es sustentable en el tiempo, pero tuvo éxito en bajar las brechas y ahora las cosas se quedaron más calmas, pero de todas maneras seguimos con brechas altas y la evolución del dólar paralelo, en forma, si uno toma todo el año, desde que empezó la pandemia hasta ahora, la evolución del dólar paralelo es muy parecida a la cantidad, al ritmo de creación monetaria, o sea, van por el mismo nivel. O sea, se crea dinero por la emisión monetaria y parte de eso se queda en pesos y parte de eso va al dólar. En forma bastante, llamémosle así, regular. Entonces, para ver cuánto va a poder aumentar o no de acá el dólar a futuro, lo mejor es ver cuánto va a ser la expansión monetaria a futuro. Gabriel, ¿qué tal? Los saluda Gabriel Ríos Malán. ¿Qué tal? Esta semana se conoció que la economía cayó un 10% durante el 2020 y muchos hablan de que en el 2021 va a haber un rebote del 5,5% alrededor. ¿Esto también significa que se van a recuperar los puestos de trabajo perdidos? Nuestra estimación es que la economía va a crecer un poco más de 6%, tal vez 6,5%, porque ya creció. O sea, si en estos momentos no, de aquí en adelante la economía no creciera nada, igual vas a estar acercándote al sería 5,5% o algo así. Quiere decir que ya hay un rebote que se produjo desde fines del año pasado que te crea lo que se llama un efecto arrastre estadístico, ¿no? Después de tanta caída en el 2020. Ahora, la recuperación de puestos de trabajo, nosotros estimamos que va a ser mucho más lenta. Las empresas no tienen ninguna motivación para contratar personal, porque cuando vos a una empresa le decís que si contratás a alguien después no lo podés despedir, vos no lo contratás, o si vas a contratar a 10 personas, contratarás a 2 o 3, porque no querés tener ese problema. Y si encima tenés que despedirla y digamos, con las causas previstas para cuando es un despido, digamos, sin causa, y vos lo despedís y tenés que pagar doble indemnización, tampoco lo contratás. Entonces las leyes hoy en Argentina son leyes que uno podría decir son anti-empleo. O sea, por intentar preservar lo que existe, no se puede lograr aumentar el empleo. Y Argentina tiene un gravísimo problema de falta de creación de empleo. Entonces, hoy las leyes no te ayudan para nada en ese propósito. Pero la recuperación económica va a ser más rápida pero con poca creación de empleo. Está bueno, en el Congreso, suponemos que se va a aprobar porque lo propone el oficialismo, una modificación a la ley de impuestos a las ganancias. ¿Esto puede implicar que realmente haya mayor circulación de dinero? No, bueno, cuando bajas impuestos,
vos estás hablando por la baja de impuestos a cuarta categoría. ¿Eso te referís? O porque, digamos, se está compensando, se está bajando impuestos a las personas. Sí, sí, sí. Y a la vez se le está subiendo impuestos a las empresas. Es como medio lo contrario de lo que la situación indicaría, porque la verdad es que se hace eso para obtener votos de la clase media, pero se sigue cargando a las empresas, que son los que pueden ser el motor de cualquier recuperación, ¿no? Pero eso no implica, digamos, cuando uno baja impuestos, tiene que financiarlo o con nuevos impuestos o con emisión monetaria. Entonces, después finalmente va a haber que ver las cuentas globales. Si el gobierno se mantiene en la idea de tener un déficit fiscal de 4,5% y va compensando subas y bajas, y bueno, el efecto final va a ser la misma creación de dinero, pero que de todas maneras, como te decía al principio, es una creación de dinero muy alta y que hace que no puedas bajar la inflación a ningún valor razonable, ¿no? Sí, podríamos pensar que es una medida electoral, quizá por el año, por la interpretación que usted nos está dando, ¿no? Seguro, eso creo que no cabe duda, y creo que no creo que nadie, ni en el oficialismo ni en la oposición, tenga duda de esto. Se trata de darle un poco más de plata a la clase media enojada con el gobierno por múltiples razones, incluyendo el vacuna gate, para ver si dándole un poquito más de plata están menos enojados y no pierden votos. Eso yo creo que lo tiene todo el mundo clarísimo. No hay ninguna razón especial para, justamente en un momento de altísimo déficit fiscal, que el gobierno empiece a bajar impuestos. Eso va contra el sentido común. El Banco Central está obligando a las empresas a reestructurar sus deudas externas. Esto atenta totalmente contra la inversión, ¿no? Bueno, sí, porque es obvio, digamos, que a una empresa que va a pagar sus deudas se le dice: mira, vos, para que yo te dé dólares, el Banco Central debería estar obligado a dar dólares, ¿no? Es decir, si yo llevo los pesos, el Banco Central me tendría que dar los dólares. O sea, vamos por una empresa que en su momento se endeudó, vendió sus dólares al Banco Central por el mercado oficial, y ahora cuando va a buscar los dólares al mercado oficial, el Banco Central le dice: no, no te los doy, solo te doy el 40%, el resto tenés que refinanciarlo. Es obvio que es un balde de agua fría para las empresas, que se ven obligadas a hacer todo tipo de, digamos, de negociaciones con los acreedores para no llegar a un default. Y bueno, entonces es como el Banco Central dice: como yo no tengo dólares, yo no te los doy, te doy solamente una parte, y en la medida en que vos refinancies el resto. O sea, para las empresas es toda una mala noticia. El mundo inversor tomó cuenta de eso, y encima se complicó más cuando directamente no le dieron los dólares a YPF, que había tenido contaba con esos dólares, que el Banco Central no se los dio porque era mucho. Para el Banco Central era un 400 y pico de millones de dólares, que era mucho, y entonces eso también, una empresa emblemática como YPF, que era la que mejor financiamiento obtenía en el exterior, también se vio perjudicada, y eso también complica la vida de las empresas. Por eso hoy los bonos corporativos están todos rindiendo muchísimo. O sea, han caído mucho el precio de los bonos corporativos, porque están bajo un estrés importante, ¿no? Y con una gran incertidumbre, porque no saben cómo va a seguir la cosa, y en un contexto donde también todo el riesgo soberano también, digamos, el riesgo país ha subido mucho, con lo cual, por más que ahora esto está previsto hasta diciembre de 2021, hay un montón de vencimientos en 2022 que no se sabe muy bien cómo se van a pagar. O sea, las empresas están bajo estrés permanente, y eso obviamente conspira contra cualquier posibilidad de inversión, ¿no? Que creemos que es un punto clave. O sea, Argentina está en una caída de la inversión importante, y Argentina no invierte ni crea empleo. Son los dos problemas más graves, más allá de toda la coyuntura. Y no hay nada que hace el gobierno, o prácticamente nada, que uno pueda visualizar que eso vaya a cambiar. O sea, Argentina está como, en este momento, casi condenada al fracaso, condenada
a la decadencia ya de hace mucho tiempo, pero con todas las políticas del gobierno no hay algo que nos permita pensar que vamos a salir de la decadencia en la que estamos metidos. Bueno, nos deja bastante preocupados el diagnóstico, pero también la pregunta es, hablamos de expansión monetaria, de déficit fiscal, de poca inversión, o sea, si no se sigue imprimiendo, o no sé, realmente uno no se imagina cómo poder recuperar la cantidad de desocupados que hay, la cantidad de gente que bajó la línea de pobreza, los subsidios, ¿no? No sé cuál sería la fórmula que se podría aplicar para revertir esta situación tan crítica. Primero que todo hay que cambiar el tipo de gobierno. Yo creo que mientras este tipo de gobierno en Argentina nunca vamos a recuperarlo, porque son gobiernos que siempre tienen una prédica antiempresarial, después la van matizando, pero están siempre amenazando, siempre como combatiendo al capital, digámosle. Y después, bueno, van con marchas y contramarchas, como fue el caso de Vicentín, como fue el caso de las retenciones al maíz. Entonces después tratan de hacerse amigos y mesa de trabajo y con las empresas y esto y que el otro. Pero siempre hay una tónica que hace que finalmente en Argentina las inversiones sean mínimas. Por supuesto que una empresa que está en Argentina y de pronto si se recupera un poquito la actividad, simplemente porque el año pasado estaba cerrada y ahora está abierta, el tipo va a necesitar arreglar una máquina, esto, lo otro, y va a invertir un poco. Pero inversiones, las únicas que existen son las que pueden estar apañadas por el gobierno. Si mañana el gobierno te da un beneficio especial para producir gas a 5 o 6 empresarios más o menos amigos, y bueno, esos tipos pueden invertir un poco, pero como país atractivo de inversiones, Argentina está completamente fuera del mapa. Y eso hasta que no cambie el tipo de gobierno, digamos, o este gobierno se reconvierta, cosa que ya parece imposible, o haya un gobierno diferente y que tenga suficiente consenso para que uno pueda pensar a 10 años. Si no hay ese tipo de condiciones, yo creo que Argentina no sale de su estancamiento estructural y no sale de su desempleo estructural, que no solo es el desempleo que informa el INDEC, sino es el desempleo terrible que hay oculto, por ejemplo, a partir de las provincias, muchas de las cuales multiplicaron su personal, pero que todos sabemos que es una especie de seguro de desempleo encubierto, ¿no? Entonces hay tanto desempleo en Argentina, tanto mostrado por las estadísticas como oculto por las estadísticas, que Argentina pasó a ser un país improductivo. El gran desafío de la Argentina es pasar de ser un país improductivo a ser un país productivo. Pero yo creo que con este tipo de gobiernos nunca lo vamos a lograr. Gabriel, le agradecemos mucho su análisis y bueno, ojalá que haya conciencia de toda la clase de dirigentes de los distintos sectores para poder revertir este panorama. Bueno, gracias a ustedes. Escuchamos a Gabriel Rubinstein, economista titular de la consultora GRA y Asociados.